una de mis porciones favoritas en la palabra es cuando yo he leído y el Señor inclinó su oído. Y hay diferentes versos donde la escritura dice: y el Señor inclinó su oído para escuchar el clamor de su pueblo. Dios es pronto para escuchar. Oh, ven, Emmanuel, rescata ya a Israel, que lloran su enséñanos y haznos ver que en ti podemos paz tener, y lo que en ti podemos ser. Oh, ven, Emmanuel, aquí te espera Israel. Oh, ven, al mundo de la maldad, libéranos y reina nuestro corazón. Oh, ven, aquí te espera ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí, destruye el poder del mal, visítanos, Rey celestial. Oh, ven, Emmanuel, aquí
peace. We hear that word and we envision something without conflict. Peace involves that, but there's so much more. Peace is a restored state of wholeness. The birth of Jesus announces the arrival of peace, and the death of Jesus creates peace with God. And when the angels proclaim peace on earth, the shepherds heard what our hearts long to hear, that God is indeed restoring all of it to His original and glorious purposes. So la promesa que se dio en Génesis 3:15 la cumplió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre. So, Dios lleva a cabo sus propósitos, y esa victoria en la cruz del Calvario y esa victoria resucitando al tercer día, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida allí en el Calvario, y en aquella tumba fue vencida. Esa victoria le da a usted y a mí esperanza. Y esa esperanza no se limita a este tiempo de Navidad. No la podemos encajonar solamente para una temporada, sino que el advenimiento, su aparición, su llegada, tal como se nos ha dicho, nos da esperanza a todos, todo el tiempo, hasta que Dios determine el tiempo y diga, ya no más, envío a mi hijo. ¿Ok? O sea, hay un tiempo límite, pero por ahora es para todos nosotros. Así que eso fue lo que hablamos, de esta esperanza que nos trajo el advenimiento, que nos trajo el Señor Jesucristo la semana pasada. Como bien dije hace un momentito, y como bien también decía el video que comenzamos, ¿qué más nos trae el advenimiento? ¿Qué más nos trajo su llegada? Bueno, su llegada nos trae una paz inexplicable. Su llegada nos trae una paz inexplicable que a veces trataremos de explicar con ciertos versículos, trataremos de explicar con ciertas definiciones del diccionario, pero al fin de todas las cosas, hermano, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y está dentro de cada uno de nosotros, que a veces si alguien le pregunta a usted explicarla, trataremos de buscar allí cómo explicarla, pero muy difícil de explicar. La paz es algo anhelado por todos, ¿cierto? Todo el mundo quiere la paz. De hecho, la paz no tiene idioma, no tiene fronteras allí, traspasa todo aquello, porque la paz es algo maravilloso. La paz es algo maravilloso, pero es maravilloso para aquel que la disfruta. Sí, esa es la verdad. Es algo maravilloso que todo el mundo anhela y lo desea, pero es algo para aquel que la posee. La paz con los demás, en el ambiente laboral. ¿Qué cosa más hermosa poder trabajar en un ambiente laboral en paz? ¿Verdad? Se hace placentero ir hasta trabajar, ¿cierto? Y se te va el día como nada. Ahora, lo contrario de la paz, usted no quiere salir de la casa, usted no quiere llegar, usted no quiere ponchar, usted está mirando el reloj y está loco que acabe ya para irse para la casa, porque el ambiente está pesado, ¿cierto? O sea, eso es lo maravilloso de la paz allí. La paz en el hogar, la paz con la familia. Qué hermoso que podamos disfrutar de esa paz con la familia. Que si te invitan a una reunión familiar, especialmente en esta temporada donde estamos ahora, podamos tener paz unos con los otros. Si quieres tener paz en esas reuniones familiares, algunos consejos se pudieran dar. No inmiscuir política, no inmiscuir deportes tampoco, ¿verdad? Porque especialmente en esta temporada ahora donde estamos celebrando la World Cup, donde hay diferentes equipos favoritos. Yo ahorita alcancé a ver por ahí algunos hermanos, lo bueno que ellos tienen paz. Ellos están en paz, pero con camisetas diferentes. Yo dije, esto va a ser un problema. Pero no, ellos están en paz, así que no se preocupe. Usted no extienda oraciones por ellos, eso ellos lo llevan bien. Pero en otros casos no, hermano. En otros casos, el fanático de verdad, eso puede suscitar situaciones. Yo recuerdo una vez
un hermano con el que servíamos juntos, que fuimos a visitar unas iglesias en el área de Pensacola, y él atendía un departamento de la convención, yo estaba en otro, y fuimos juntos porque nos inmiscuía a los dos. Y él, por molestar, iba con una camiseta del América. Pero los otros eran de un equipo que no podían ver al América, que eran de los Chivas. Pero él la llevaba bajo la chaqueta. Y entonces, pues cuando lo ven a los hermanos, les da un abrazo, que esto, que lo otro, ¿cómo está mi hermano? Que esto, que lo otro. Y después, para molestarlo, pero era en broma, ¿no? Le hace, mira con lo que te abracé. ¡Ah! El otro se echó para atrás y allá. Pero yo no sé si era broma, pero yo percibí que el otro se molestó de verdad. Este hermano lo hizo de pura broma. El otro no lo tomó con broma. Porque el otro tenía un restaurante que el uniforme era del color de ellos. Así que imagínense lo fanático que era. Y yo decía, Dios mío, pero a este nivel, le digo, y dice, no. Y entonces después tratamos de que, pero sí estaba un poquito, pero en este tiempo de festividades, no hablemos ni de política ni de deportes para que estemos allí entonces en paz. Eso es por no ir a la isla de Puerto Rico también con este asunto, ¿verdad? Mejor ni me meto ahí. No, mejor ni voy allí. Pero hermanos, lo cierto es que estoy tratando de ilustrar esto un poco porque esta es la realidad del día a día, en el trabajo, en la familia, en las reuniones. Esa es la realidad del día a día. Pero sobre todo, qué bueno y qué hermoso es disfrutar la paz en el corazón. Esa solamente la puede dar Dios. Disfrutar de la paz en el corazón, hermano. Eso no tiene precio. La paz en el corazón del ser humano no tiene precio. ¿Sabe por qué? Porque si la paz en el corazón del ser humano tuviera precio, Dios la hubiera comprado con precio. Pero como no se podía comprar esa paz con precio alguno fuera que no fuese la sangre preciosa de su Hijo, la compró con lo único que se podía comprar, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ese es el único precio que tiene la paz interna del ser humano, es a través de Dios y de lo que Él ha establecido que nosotros podemos tener esa paz. ¿Se da cuenta? No hay oro, no hay otra cosa, no hay otro sacrificio, no hay nada que pueda realmente el ser humano tener paz para con Dios. Y como no hay nada, entonces Dios decidió enviar a su Hijo para que tomara tu lugar y mi lugar, haciendo la paz entre Dios y nosotros, los pecadores. Qué cosa más maravillosa. Dígame si eso no es la esperanza realmente que tenemos el cristiano. Qué cosa tan maravillosa, hermano. ¿Por qué es tan difícil que las personas puedan vivir en paz? Es difícil. Y la respuesta, yo creo que la mayoría aquí lo sabe. Y no es una respuesta filosófica, no es complicada, es por la presencia del pecado en el corazón del ser humano. Así de sencillo. Es por la presencia del pecado en el corazón del ser humano. Dice allí el que fue medio hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y después dice ahí mismo, ¿no son de vuestra concupiscencia las cuales combaten en vuestros miembros? Viene de dentro de nosotros, viene de dentro de nosotros, hermano. Podemos decir con certeza, hermano, que la paz no viene de la ausencia de problemas, ¿cierto? La paz no viene de la ausencia de problemas. En otras palabras, si dijéramos, bueno, si esto no me estuviera pasando, yo tuviera paz. Pero es que esto que me está pasando no me quita la paz. Si yo no tuviera que trabajar o lidiar con ciertas personas, pues yo estaría bien. Yo tuviera paz. Y así sucesivamente nosotros podemos seguir añadiéndole a esto un poquito más. Pero eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque se puede tener paz a pesar de y en medio de.
se puede tener paz a pesar de y en medio de. ¿Por qué se puede tener paz a pesar de y en medio de? Porque la paz, la verdadera paz, viene de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Y por eso es que usted ha podido ser testigo con sus propios ojos de estar en contacto con personas que están atravesando muchas dificultades. Usted puede mencionarlas las que sean. Dificultades de enfermedad, económicas, familiares, legales, lo que sea. Mas en cambio ellos pueden disfrutar todavía de paz. ¿Por qué? Porque tienen una intimidad con su Creador, con su Hacedor, con nuestro Dios, y en medio de Él les imparte de su paz. Déjame decirle algo también que yo creo que usted conoce y que todos conocemos, es hermano, que Dios no ha prometido quitar todos los problemas de nuestra vida. ¿Sí o no? Él no prometió eso. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Lo que Él sí prometió es estar con vosotros ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí es promesa de Dios. Entonces quiere decir que cuando yo paso por el valle de sombra, de valle de muerte, todavía Él está conmigo. Cuando yo tenga que pasar por los 7 mares, Él estará conmigo. Cuando yo tenga que pasar por el fuego, Él está conmigo. Él no nos va a dejar. Eso es lo que Él ha prometido. Y usted y yo debemos de aferrarnos a sus promesas, a la palabra de Dios, porque están ahí para ti y para mí. Están ahí para eso, para ser fortalecidos en ella y para encontrar la paz que el mundo no nos da y que no nos la puede dar en las promesas de Dios, en su palabra, para usted y para mí. La paz de Dios, hermano, dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un fruto del Espíritu. ¿Sí o no? Y si es fruto del Espíritu, es fruto de lo que Dios hace en nuestra vida. Dice más, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y de ahí se desprende todo lo demás. Gozo y ¿qué? Y paz. Paciencia, benignidad, ¿verdad? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero la paz que usted y yo disfrutamos, porque lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida, de su presencia en nosotros, eso es fruto de Él. Y usted va a ir disfrutando esa paz a medida que más tenga intimidad con Dios, en oración, en meditación, en la lectura de su palabra, en el estudio de su palabra, en el servicio al prójimo, en el servicio a su reino. Usted y yo vamos disfrutando más de esta paz allí, hermano. Una paz que trasciende, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y hemos escuchado antes eso. ¿Y qué significa realmente eso? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que no podemos comprender y disfrutar de la plenitud, de la verdadera paz, hasta que conozcamos a Dios de manera personal. Eso es lo que significa. No podremos realmente nosotros disfrutar de la plenitud de la verdadera paz hasta que conozcamos a Dios de manera personal. ¿Por qué? Porque la paz no es algo que la podamos crear. Nosotros podemos crear un ambiente de paz, pero si no hay paz en el corazón, no. Los gobiernos pueden firmar tratados de paz, y eso puede ser temporal, entre comillas, porque si no hay paz en los corazones de esos líderes, en algún momento va a estallar un conflicto. O sea, se pueden crear todas estas cosas, pero si no hay paz verdadera en el corazón, no va a perdurar allí, hermano. Cuando el ángel Gabriel vino a Nazaret, a una joven desposada, y creo que todos aquí, o una gran mayoría, pero para aquellos que no entienden esta palabra, desposada, es un compromiso formal, es un engagement formal,
y especialmente en la cultura hebrea de este tiempo, era algo muy serio. Había un compromiso, había anunciado la sociedad, al círculo de ellos en la villa donde ellos hicieron este compromiso, la familia, las personas conocían, pero el matrimonio todavía no se consumaba. O sea, esto es lo que quiere decir, el matrimonio todavía no se consumaba, pero había esta etapa que era antes, como hoy en día que hay la petición formal, ¿verdad? De la mano de la joven y las dos familias se juntan y hablan y se hace este anuncio, ¿verdad? Y todo eso. ¿Okay? Esa etapa allí dice, vino a una joven desposada con un hombre que se llamaba José. Este ángel vino en una misión de paz. Este ángel vino en una misión de paz porque cuando él entra, él le dice, no temas. No temas. Él vino no solamente con una misión de paz, pero él vino con un mensaje de paz. Él no vino como los profetas vinieron en el Antiguo Testamento, arrepiéntense porque si no viene disciplina del Señor. El Señor va a llamar a los asirios, los babilónicos, el Señor va a llamar a otros para que vengan a disciplinar. No, este anuncio no fue así. Este fue un anuncio con una misión de paz para el mundo entero y con un anuncio de paz allí. En los versículos del 26 al 30 que se leyeron en esta mañana, Dios da paz en nuestro llamado, hermano. Dios da paz. Y cuando yo digo que Dios da paz en nuestro llamado, no esté pasando por su mente que estoy refiriéndome al llamado ministerial solamente pastoral o de otro tipo de evangelistas o algo así. No. Aunque esa paz está incluido dentro de ese llamado, ¿cierto? Yo me estoy refiriendo al llamado personal que Dios te ha hecho a tu vida y a mi vida, a esa relación con Él personal. Dios da paz en ese llamado personal. Cuando Él te está llamando, cuando Él está tocando tu corazón, cuando Él te está dando mensajitos cada domingo, entre semana, cuando hay allí aquello que te susurra al oído, cuando hay aquello en tu cama que estás pensando, cuando hay una situación que no entiendes y Dios te está llamando, Él te llama y te da paz en este llamamiento, hermano. A una relación personal con Él allí. El versículo 29 específicamente dice, mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras. Y dice, y pensaba qué salutación sería esta. O sea, no entiendo este saludo, no sé a qué se refiere esto, no entiendo. Ella se turba en este momento de la aparición del ángel. Y el llamamiento de María, y por consiguiente el llamamiento a usted y a mí, es un llamamiento a paz. No es un llamamiento a enemistad, no es un llamamiento a otra cosa. A paz con Él en primer lugar y a paz con los demás, hermanos. María, no te turbes. María, no tengas miedo. Sabes, el Señor te ha favorecido. No tengas miedo, María. A usted y a mí nos dice igual. Entiendo yo. Dice, no tengas miedo. No te turbes. No te aflijas. Porque a paz te he llamado. No te aflijas. Dios no llamó a María para hacerle mal, sino para bendecirla, ¿sí o no? Eso dice el texto. Bendita serás tú entre todas las mujeres. Y hasta la fecha la recordamos así, ¿verdad? Dios llamó a María no para hacerle mal, sino para bendecirla. Y Dios no le está llamando a usted a una relación personal con Él para mal. Dios te está llamando de una manera personal para bien. Porque quiere tener esa relación con usted personal. Para bien. Ese fue el mensaje que justamente antes del nacimiento de Jesús en Belén, los ángeles le dijeron a los pastores en Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué? ¿Y en la tierra? Paz y buena voluntad
para con los hombres. Ese fue el mensaje. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Dios a paz con el ser humano. Enemistados estábamos desde Edén, pero a paz Dios nos ha llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa paz en la tierra tiene que venir primero en el corazón. Y en el corazón solo se tiene por medio del Señor Jesucristo. De ahí en fuera no va a haber otra manera en que el ser humano pueda tener paz ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios, y esto fue algo que dijo el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz. O sea, no es otra paz. No se pierda de vista eso. Esa palabra tan pequeña implica muchísimo, hermano. La paz os dejo, mi. ¿Refiriéndose a quién? A Él. Fuera de Él no hay paz para el ser humano en el corazón para con Dios. Tan pequeño y significa tanto, porque todo el mundo busca la paz. Meditaciones trascendentales, que si el yoga, que si por aquí, que si por allá, que por acá, que esto, que los otros. Pero Jesús dice, mi paz. Fuera de Jesús, aunque lo busquen donde lo busquen, no van a encontrar paz. No va a haber. Mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Y ahí vuelve de nuevo la palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo allí. Hermano, la invitación es a no tener miedo. La invitación es a no tener miedo. El que tiene a Cristo no debe vivir en temor. Ahora, esto no quiere decir que de vez en cuando si le dé un temor de que si viene, anuncian de un huracán y ahora qué vamos a hacer de repente, ¿verdad? Pero después usted vuelve y cae en tiempo y dice, no, pero yo estoy seguro en Cristo. Tomaremos las medidas que tomemos. El que le dan una mala noticia porque te llamó el doctor y una mala noticia y nos estremece el piso, ¿verdad? Porque eso es normal. Somos seres humanos y somos imperfectos. ¿Okay? Pero volvemos y caemos en tiempo y decimos, no, pero mi Cristo, mi Señor, tiene cuidado. Yo voy a seguir las indicaciones, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero mi vida está en las manos de Él. Es totalmente diferente. La invitación es a no tener miedo. Cristo es nuestra paz. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Efesios capítulo 2, versículo 13. Se lo voy a leer rapidito. Creo que va a estar en pantalla, pero voy a andar rápido porque pero no quiero dejárselo de leer. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por medio de la sangre de Cristo. Porque, ¿qué dice? Porque Él, refiriéndose a Cristo, Él es nuestra paz. Y ahora refiriéndose a las enemistades que había entre los gentiles y los hebreos, los judíos, dice allí, porque que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en Cristo, somos uno, dice, en sí mismo de los dos, de gentiles y judíos, un nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 16. Y mediante la cruz, ahí es que viene la paz. En la cruz del Calvario es que Él realmente hace la paz o provee para nosotros tener paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, porque el evangelio es paz. Las buenas nuevas, el evangelio es paz de Dios para con el hombre por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vino y anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. De los dos pueblos está hablando.
Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué cosa más hermosa esta, hermano. Cuando nos reconciliamos con Dios por medio de la fe en Jesucristo, somos aceptados en la familia de Dios. Dios creó al ser humano y lo puso en Edén. Pero por la desobediencia del mismo, fue separado de él. Cristo nos reconcilia con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos trae de regreso a esa relación que nosotros teníamos antes con Él. Eso es paz, hermano. Y eso es lo que esta época y todo el año y el mensaje de la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis transmite, hermano. La paz que está disponible en la persona y el ministerio sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario aún sigue estando disponible para todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16. Eso dice la palabra. Eso está vigente todavía, no solo en una temporada de Navidad, sino todo el año. Usted y yo somos esos agentes de cambio, esos agentes que llevamos las buenas nuevas de paz. Usted y yo no le podemos cambiar el corazón a nadie, pero usted y yo sí podemos hablarle del que lo puede cambiar. ¿Te das cuenta? Usted y yo llevamos un mensaje esta Navidad. El advenimiento sí trae esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Dios quiere reconciliarse con el hombre por medio de la persona de Jesucristo. Y usted y yo somos esos embajadores en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué yo debo de reconciliarme con Dios? ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque enemigos de Dios éramos. Lo contrario de paz es guerra, enemistades. Eso es lo contrario. Y si estamos hablando de paz hoy es parte de lo que el advenimiento de su llegada nos ha traído, nos ha proporcionado a nosotros. Hay que enfatizar esto también. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos, antes de conocer a Cristo, dice el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en Roma, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si aún siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo ha provisto para nuestra reconciliación, imagínase qué no hará después que estemos reconciliados con Él. Eso es lo que, parafraseándole el versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Eso es lo que es la reconciliación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Él. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, no había otra manera en que se pudiese comprar la paz para ti, para mí, para con Dios. Y Dios la compró con la sangre preciosa. Por eso es que muchas veces cuando se hace una presentación del Evangelio, dice, porque comprado con sangre hemos sido. Hay hasta un himno que dice que comprado con sangre hemos sido. ¿Sí o no? Porque de ahí viene. Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios ha establecido el medio por el cual el hombre puede tener paz para con Dios. Dios ha establecido eso por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. De hecho, la mayoría que está aquí conoce esto, pero el hombre no podía tener paz, específicamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sus pecados no eran perdonados hasta que no había derramamiento de sangre una vez al año.
donde las 12 tribus se reunían alrededor del tabernáculo una vez al año para esperar que el sumo sacerdote llevase la sangre del cordero allí al lugar santísimo. Y Dios descendía y aceptaba esa sangre y perdonaba el pecado del pueblo todo ese año. Y así se hacía sucesivamente hasta que llegó el verdadero Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Ve usted? Qué cosa más maravillosa. Y hecho una vez este sacrificio en el monte Galgota, ya quedó establecido la paz para el hombre por medio de ese sacrificio. Entonces, si hablamos de paz, tenemos que hablar de la reconciliación que tenemos en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios a nuestras vidas es a estar en paz con Él por medio de Jesucristo. Hoy Dios te está llamando a eso. Dios le está llamando a eso. Dios, en un acto de su soberana voluntad, llamó a María para ser receptora de su gracia, para ser receptora de la gracia, y por medio de María, que fue la escogida, la favorecida, Dios cumplió la promesa que había hecho en Génesis 3:15. Qué maravilloso, porque allá había dicho que de la simiente de la mujer, y pasaron tantísimos años hasta que Dios llamó a María y ella fue receptora de esa gracia en un acto soberano de Dios. Ella fue esa favorecida, ¿verdad? Y Dios cumplió la promesa en el cumplimiento del tiempo, hermano. María fue receptora de gracia, no dispensadora de gracia. Y María fue llamada a una relación de paz con Dios, pero no dispensadora de paz tampoco. Ahora, vamos a hacerlo un poco más personal. Quita el nombre de María y ponga el suyo. Quita el nombre de María y ponga el suyo allí. Porque usted ha sido llamado por medio de la gracia de Dios a una relación de paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quita el nombre de María. María, has hallado gracia. El Señor es contigo. Bueno, quite ese nombre de ahí porque usted también fue llamado. No estoy diciendo que lo quite y que lo ignore lo que pasó con María. Lo que estoy diciendo es que así como María halló gracia, usted ha hallado gracia también delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como María fue llamada a una relación de paz con nuestro Señor, así también usted y yo hemos sido llamados a paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aceptas ese llamado, Dios te perdona y te da paz. Dios trae paz en nuestra confusión. Mire lo que dicen los versículos del 30 al 34. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María, versículo 34, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y hermano, por esta narración que nosotros vamos teniendo aquí, en estos versículos, María iba siguiendo el hilo de la conversación, ¿verdad? El hilo de la conversación donde el ángel está dando toda esta información y ella está sorprendida, está turbada y ella está siguiendo. Pero llega el momento cuando le dice que vas, ¿verdad?, a tener un hijo y le vas a llamar a eso y dice, perdón un momentito, porque el hilo que llevaba se me perdió aquí ya. O encontró algo que me choca, no lo entiendo, algo está pasando acá. Y esta es la pregunta muy natural y muy normal de ella.
¿cómo va a ser esto? ¿Verdad? Si yo no conozco varón. Y parece ser que, pues, realmente su pregunta, lo que le estaban dando, la información que le estaban dando la tenía un poco confundida, especialmente porque en ese tiempo no es como ahora que existe la inseminación intrauterina, ¿verdad? Donde no necesita la intervención del esposo en ese momento ahí para quedar embarazada. En ese tiempo no existía nada de eso, ¿verdad? Y ella dice, bueno, yo realmente no sé cómo esto va a suceder. Ahora, esta pregunta de ella, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, tiene dos implicaciones. Y la primera implicación es que no necesitamos entender todo lo que proviene de Dios. Lo que necesitamos es creerle a Dios. Necesitamos confiar en Dios. Si viene de Dios, créale. Si viene de otra fuente, entonces podemos nosotros investigar y tenemos que investigar. Si viene de Dios, creámosle a Dios allí. Y esto es realmente lo que le está pidiendo Dios a usted. Confía en mí. De hecho, eso es lo que es la definición que el autor de Hebreos da sobre Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Sí o no? Es la fe. Eso es la definición que se da ahí. Es pues la fe que la certeza de lo que se espera, que no vemos, de la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que Él nos está pidiendo, que confiemos en Él. Si Él nos está dando una palabra, Él nos está dando una promesa, Él es veraz para cumplirla. Confiemos en Él. Y esto es lo que María hace. Dice, yo no sé cómo esto va a ser. De hecho, la respuesta que María da en los versículos más adelante, creo que el versículo 38, confirma que realmente ella no tenía duda de Dios. Simplemente que ella estaba en una situación complicada porque estaba desposada. ¿Entiende ahora por qué? Y entonces dice, yo no sé cómo va a ser posible esto. ¿A qué me está mandando Dios aquí con esto? ¿Verdad? Pero, así que, mire hermano, hay muchas cosas en la vida que en realidad ni usted ni yo entendemos todas. ¿Cierto? Hay muchas cosas en la vida que no las entendemos todas. Y cuando nos ponemos a profundizar un poquito más en ellas, hasta a veces nos complicamos más. Nos enredamos más allí en ello. Pero esto no quiere decir que esas cosas no funcionan, que no son reales, que están allí y que nosotros las usamos constantemente. Por ejemplo, la electricidad. La electricidad es una de ellas, que se la puede, a alguien que sea electricista lo puede explicar en pocas palabras, pero es más complicado que un negativo y un positivo. Es mucho más complicado que eso. La radio, ¿cómo usted pone allí una estación de AM o FM y usted puede recoger información en vivo por no entrar en la internet? ¿Cómo se funcionan esos waves, esas ondas que viajan? Para que esas ondas lleguen aquí a este oído donde tiene un sistema parabólico diseñado por Dios, para que esos waves choquen aquí, choquen con todas estas partecitas aquí y no entre directo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo es? Si uno se pone a profundizar todo esto, dice, wow, qué maravilla es el Señor. Pero yo no necesito entender todo eso porque yo sé que usted me está escuchando ahora. Y mi voz está viajando y usted está recibiendo eso. ¿Se da cuenta? La internet, el universo, el cuerpo humano. El cuerpo humano. Hay tantas cosas, hermano. Hay tantas cosas que cuando usted le va a dar el switch allí en su cuarto que está bien oscuro, usted tiene fe que va a aprender, ¿verdad? Claro, por eso lo hacemos. Cuando usted le pasa la llave o aprieta el botoncito del carro para que prenda, usted tiene fe que va a aprender, que va a funcionar. Eso es fe. Constantemente usted y yo, y aún los ateos que dicen que no tienen fe, que no creen en Dios, tienen fe.
Porque no tienen una fe en el Salvador, pero tienen fe. Hay tantas cosas que no entendemos, pero que funcionan. Y hermano, si Dios lo dijo que así iba a ser, María no entendía cómo era posible que ella iba a quedar embarazada no estaba casada allí. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, extendió para darle una explicación. Extendió para darle una explicación allí, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. Dios es un Dios de orden allí. Y solamente para recap dónde estamos y entrar en el tercer punto y último de esta mañana, Dios nos llamó a su paz. Su llamado a nuestras vidas es a paz. Segundo lugar, aún en nuestras confusiones, Dios nos da paz. El hecho que no entendamos todo lo que está funcionando, lo que está pasando, aquellas cosas que no entendemos por qué llegaron a nuestra vida o por qué me están pasando a mí, no quiere decir que Dios no está en control, que Dios está ajeno a ello. Y no quiere decir que Dios no va a actuar y que Dios no me puede dar paz aún a pesar de y en medio de. Él lo hace. Dios también nos da paz en nuestro compromiso. María no entendía cómo sería todo. Y no es, entiendo yo, este es mi criterio personal, pero basado en el contexto del texto y de todo lo que sigue, ¿verdad? No es que María necesitase que se le explicase detalle por detalle para después al final que el ángel le explicase todo, decir, bueno, acepto, sí, acepto. Oh, no, eso está muy complicado, yo no acepto. Ella no necesitaba eso. Porque por algo fue que Dios la escogió. Porque conocía su corazón. Conocía su corazón, por eso el Señor es contigo. Muy favorecida eres, bendita tú entre todas las mujeres. Dios vio algo en ella. Ahora, María era una joven, una doncella, como muchas de su tiempo. ¿Okay? Como muchas de su tiempo, que aparte de las oraciones de las doncellas en su tiempo, según algunos historiadores, era que fuesen la escogida de Dios para traer el Mesías. El Mesías. Por eso le dice, favorecida tú entre todas las mujeres, porque Dios te escogió a ti, para ser el recipiente del Mesías. La confusión o pregunta de María, entiendo yo, y estaba leyendo y escuchando acerca de esto, es porque nunca en la historia de la humanidad algo así había pasado. ¿Cómo será esto? Yo no entiendo. ¿Cómo será esto? Ahora, habían mitos, leyendas, y algunos yo he escuchado últimamente decir algo de esto. Habían mitos entre los griegos y entre los faraones. Los faraones se consideraban ¿qué? Dioses, ¿verdad? Hijos de los dioses. De hecho, en la mitología griega, Hércules, ¿qué es? Hijo de Zeus, ¿cierto? Hijo de Zeus. Entonces, dentro de este concepto en la historia secular, el hecho de que una mujer quedase embarazada porque un dios vino y la embarazó y de ahí salió un hombre Dios, mitad Dios, no era nuevo. No era nuevo en el mundo secular, en la historia. De hecho, después de Cristo siguieron con eso, porque los emperadores romanos se consideraban ¿qué?
dioses también. Por lo menos ellos mismos se consideraban y querían que la adoraran así también. Nerón era uno de ellos y muchos de los otros. Así que por lo tanto, ella no es que no conociese esto de las historias ni nada de eso. El problema es que para ellos, como los hebreos, no creían en todo ese tipo de mitología ni nada de eso. Dice, ¿cómo va a ser esto si desde la historia de la humanidad la multiplicación tal como la mandó Dios en Edén viene del hombre y la mujer? Punto. No entiendo cómo va a ser esto. Las leyendas existen, los cuentos existen, pero bueno, esos son leyendas y esos son cuentos. Pero la realidad es otra. Y ahora me está diciendo eso. Entonces, su confusión es válida. Ahora, yo he escuchado últimamente por ahí unos comentarios que dicen que el cristianismo judeo-cristiano se inventó esto igual que las mitologías. Que esto de que María quedó embarazada de Dios es como una historia que fue copiada de esas mitologías. Y en algún momento te da rabia. ¿Cómo va a ser posible que estén hablando así del Señor? Y tú dices, pero esta gente, ¿de dónde saca esta barbaridad? Entonces, pero uno no, por lo menos a mí no me gusta quedarme así nomás. Pues, investiga un poco y ve y digo, wow, pero, o sea, realmente están encasillando a Dios en un cuadrito muy pequeño. Están encasillando a Dios como el mismo de las mitologías. Y quien escuché hablar esto fue un judío ortodoxo. Porque no acepta al Mesías, a Jesucristo como el Mesías. Y dice que los cristianos y los judíos mesiánicos se han copiado de esto. Yo decía, ¿cómo va a ser si todas las profecías bíblicas que están de su misma Torá, de la misma Taná, que están desde Génesis hasta acá, cómo va a sacar eso fuera de contexto? Pero bueno, pero lo dicen, que nosotros no lo hemos inventado, que el cristianismo desde su mismo comienzo se lo inventó, estas historias, porque eso no era nada nuevo, que ya eso ya existía. Bueno, sí, las leyendas ya existían, es verdad. Eso no lo podemos negar. Las leyendas esas ya existían. Y desde Egipto, desde que el pueblo estaba en Egipto, ya los faraones se consideraban dioses. Eso no lo podemos ocultar porque eso es una verdad. Y no es necesario ocultarlo. Pero ¿cómo va a decir eso? María no entendía. Y Dios en su gracia le concedió la explicación. Y le dijo, mira, es que así va a ser. ¿Ve? Y ahí es que viene la explicación de ello en el versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo podemos nosotros reducir a Dios a una creencia nuestra, a un pensamiento filosófico nuestro? ¿Quién nos da a nosotros la autoridad, el poder para nosotros encerrar a Dios en eso? ¿Quién? La historia. Que el pueblo hebreo haya sido escogido por Dios. ¿Qué derecho le da a ellos decir que Dios puede encerrarse y no puede hacerse humano? ¿Quién? Nadie puede encerrar a Dios. Ni siquiera a su pueblo escogido. Ni siquiera a su pueblo escogido. Porque Él está por encima de ellos. Porque Él es Dios. O dejaría de ser Dios si Dios se reduciera a decir nada más lo que ellos piensan que tiene que ser. Y yo amo a ese pueblo. Y Dios me es testigo. Que yo amo a Israel. Y oro por el Israel. Y de hecho, estamos planeando regresar a Israel el 23. Pero lo que no concuerdo y no puedo aceptar, en mi corazón y en mi mente no lo puedo aceptar, que quieran reducir a Dios. Cuando Él es soberano y Él puede, si Él decidió dejar su trono de gloria y venir a una mujer, aunque las leyendas del mundo dijeran lo que dijeran, Él lo puede hacer. Y eso me molestó bastante.
Pero no estoy aquí para desahogarme con usted, solamente porque era parte de esto, de verdad. Porque María no entendía. Y esto sí ha pasado en la historia de la humanidad, pero ha pasado realmente porque son leyendas. Porque bajo tierra están los faraones. Y cada uno de ellos que se proclamó, Dios bajo tierra está, pero el Rey de Reyes está en los cielos, a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo me puede decir eso? María le dice, Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ahí viene, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, las leyendas, los mitos e imitaciones han existido. Pero María, yo soy la realidad y mi propósito se va a cumplir en ti. Eso es. Tú eres la bienaventurada de la tribu de Judá. Pues de esa tribu yo dije y había preestablecido que vendría mi Mesías. ¿Sí o no? Ya lo leímos la semana pasada en Génesis capítulo 49, versículo 10, la bendición de Jacob sobre Judá. Lo leímos en Miqueas 5, versículo 2. Dios en su bondad le da una prueba a María de la legitimidad, de lo real de la promesa. Y le da un dato todavía más a María y le dice, y tu parienta Isabel, que es Elizabeth, tu parienta Isabel está embarazada, la que consideraban estéril. Señor María, para que me crea, todavía, está como el paño de Gedeón. No es que María lo necesitara, pero le dice, pero tu parienta está embarazada, ¿verdad? Y dice el versículo 36, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, con dato y todo, la que llamaban estéril. Y ahí viene el versículo hermoso de la palabra de Dios 37. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Esa palabra viene ahí porque María dijo, ¿y cómo será esto? Y Dios, que conoce nuestro corazón, le aclaró a María que no hay nada imposible para Dios allí, hermano. Pero déjame decirle algo más, hermano. La prueba indudable, incuestionable, de que la palabra que el ángel le había dicho a María era segura, era certera, que no iba a fallar, no era el embarazo de Isabel, su parienta. La prueba indudable de María era su propio embarazo. Porque ese embarazo nadie se lo podía cuestionar. Ella sabía dentro de sí mismo que ella no había estado con José. Ella no se había entregado. Eso no lo podía discutir nadie, lo pudieran comentar los vecinos. Que lo comenten. Pero yo tengo conciencia tranquila delante de mi Dios. Que lo comente el sacerdote de ella, sí que lo comente. Pero yo tengo conciencia tranquila. Eso no se lo podía quitar a nadie, a María. Nadie. Como nadie te puede quitar tu testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu vida. La paz que Él te ha dado en medio de las cosas. Eso nadie te lo puede quitar. ¿Podrán otros hablar? Que hable. Pero lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, eso nadie lo puede negar. ¿Te das cuenta? Y eso era lo que tenía María. Por eso es que viene el versículo 38. Hágase con su sierva lo que usted quiera. Lo que usted quiera realmente allí. Aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María tuvo una plena convicción en lo que le dijo el ángel de parte de Dios, que decidió arriesgarlo todo y creerle a Dios. Decidió arriesgarlo todo y creerle a Dios ahí, hermano. Mi pregunta hoy es, ¿qué es lo que no quieres arriesgar para creerle a Dios?
¿Qué es lo que no quieres arriesgar para creerle a Dios? Y a lo mejor usted en su mente dice, no entiendo muy bien esa pregunta, hermano, barájamela diferente, póngamela diferente, ¿verdad? Bien, déjame ponerle un par de ejemplos a ver si puede captar la esencia. No quiero arriesgar mis tradiciones para creerle a Dios que la Navidad vino, creció y fue a la cruz para pagar mi deuda. Y que cuando pongo mi fe en Él y me arrepiento de mis pecados, Él me perdona y me da una nueva vida, una nueva esperanza, llenándome de su paz. No quiero arriesgar mis tradiciones, quiero seguir en mis tradiciones y no quiero recibir el mensaje de la Navidad. Otro ejemplo es, no quiero arriesgar mi religión por creerle a Dios. No quiero. Yo de ello no me salgo. ¿Por qué? Porque bueno, es que ustedes dicen que es a esta manera, tiene que ser a través de Cristo. No es que nosotros no lo decimos, es que Dios lo estableció. Es que lo dice la palabra de Dios. ¿Ve? No quiero arriesgar, hermano pastor, que me enamore tanto de Jesús, que entonces mi vida solamente va a girar alrededor de Jesús. Ese es otro temor, otro riesgo. A veces personas quieren nomás comprometerse un pie aquí, otro pie acá. Quieren comprometerse a medias. Y no quieren arriesgar el abrir su corazón completamente al amor de Dios, porque sabe que cuando abren su corazón al amor de Dios, hermano, el amor de Dios los va a inundar de tal manera que no va a haber espacio para nada más y nadie más que no sea Dios en primer lugar en su vida. Y dice, hermano, yo todavía no estoy preparado para eso. ¿Y cuándo lo vamos a estar? María arriesgó todo por creerle a Dios. A veces nosotros no queremos tomar riesgos. Hoy su historia nos reta y nos da evidencia. Hoy la historia de María nos reta y nos da evidencia, porque la evidencia existió hace más de 2000 años. La evidencia de aquel bebé que nació y fue a la cruz del Calvario hace más de 2000 años está. Así que su historia nos reta y nos da evidencia que hay riesgos en la vida que valen la pena correrlos. Vale la pena correrlo. Mi meditación para usted hoy en esta mañana o esta tarde ya es la siguiente. La llegada del Mesías ha traído esperanza y paz. Sí. Nos trae esperanza, nos trae paz para todo aquel que se arriesga a creerle a Dios. Muchos de los que están aquí ya se han arriesgado y ya han tomado ese paso de fe y le han creído a Dios. Quizás hay algunos que todavía están allí, que sí, que no. Hoy Dios te está llamando a tomar ese riesgo en Él, a estar en paz con Él. Dios hoy te invita a hacer la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dices? ¿Aceptas el riesgo hoy?